Hola Seba, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Bueno, hoy neurociencia del sueño. Sí, vamos a hablar, en las columnas pasadas hemos hablado de un poco de diversos temas Sí. que han ido desde, la inteligencia, la inteligencia emocional, la inteligencia múltiple, hablamos de los hábitos, hablamos de las habilidades. Del tiempo que lleva Del tiempo que tener lleva algunas una u habilidades. otra, cómo podemos hacer para desarrollarlas. Estuvimos hablando también de qué planes podemos armarnos como para poder cumplir los objetivos. Ese es un tema que después igual vamos a ir retomando porque tiene como distintas aristas. Pero un tema que estaría bueno tocar es este que vos decís. Los sueños. Son los sueños, que es un tema que la gente en general tiene bastante curiosidad. Sí. Las veces que he atendido consultas o que tengo contactos con pacientes, es uno de los primeros temas Que tiene te más traen, curiosidad. o que incluso la gente en el día a día cuando sabe que estudiaste psicología es una de las primeras cosas que te preguntan. Bueno, soñé tal cosa, ¿qué significa? Ah, eso, el significado de los sueños te preguntan. Soñé esto, ¿qué significa? ¿Y tenés la la verdad, respuesta? y no, la verdad que no. La verdad que no, la verdad que no tenemos Yo un justo te iba a diccionario de preguntar el traducción. significado de un sueño, pero entonces no. puedo. No es tan literal. Pero bueno, la idea es contar un poco desde la neurociencia, pero también desde otro enfoque que es más psicoanalítico, que va más allá de solamente la generación fisiológica, por así decirlo, del sueño, sino la interpretación que se puede dar y por qué en su momento se ha explicado y se sigue explicando de por qué se genera. Bien. Pero un poco, a ver si vamos desde lo que es el lado más neurocientífico, es una fase en la que entramos cuando pasamos de la vigilia del sueño y en donde normalmente es lo que se explica que es en la fase REM, que está vinculada, es una sigla en inglés que está vinculada al movimiento que tenemos con los ojos rápidos que hacemos, que es donde se define que es el momento en que estamos soñando. ¿Sí? Esta es una fase que se da aproximadamente cada 1 hora y media dentro del sueño, mientras dormimos, y es cuando nosotros, si estuviéramos haciendo un encefalograma en ese momento, un estudio con electrodos, y estuviéramos midiendo esa actividad. exactamente la actividad cerebral que la persona tiene, es donde vamos a encontrar los picos de actividad. Y es normalmente donde estamos más profundamente dormidos. ¿Sí? Bien. ¿En esa fase en REM? La fase REM es la fase, más profunda. La fase más profunda y en donde normalmente lo que se mide es que estamos soñando en ese momento. Y ahí, a ver, básicamente lo que se conjugan según la neurociencia son un montón de factores, ¿no? Está el momento donde estamos más profundamente dormidos, es el momento donde estamos procesando más información y es donde, si uno hiciera esa medición que hablábamos recién, estamos casi en el equivalente como si estuviéramos despiertos en cuanto a cantidad de actividad cerebral. O sea, funciona casi de la misma manera. Y ese es uno de los grandes motivos por los cuales los sueños, cuando los estamos teniendo, se sienten reales. Es porque el cerebro en realidad lo siente real. Claro. O sea, procesa la información de la misma forma que si vos estuvieras despierto. Por eso nos podemos levantar agitados, nos podemos levantar asustados, angustiados, llorando, felices. Claro. A veces incluso no sabiendo si lo que soñamos fue real o no. O sea, tenemos ese momento cuando... O sea que una de las explicaciones a esa pregunta, ¿esto fue real o fue un sueño? Es por esa misma actividad. Exacto, porque el cerebro en ese momento lo está procesando como si fuera algo real. O sea, no está notando la diferencia exacta entre si fue algo que nuestro cerebro está inventando en ese momento, o si es algo que lo estamos viviendo. Claro. Entonces, por eso es incluso tan importante cuando alguien se despierta de golpe, vamos a suponer, no tratar de atacarlo enseguida de, bueno, ¿qué te pasó? Porque la persona está en ese momento en donde no está pudiendo procesar que está diferenciando una cosa de la otra. Exacto. Hay que dejarlo que baje, sí. salga del shock. Hay distintas, incluso después la neurociencia dice que hay distintas formas hasta de inducir tener sueños o hasta tener pesadillas. ¿Y el tipo de sueño también? A ver, por ejemplo, algo que se explica normalmente es que si nosotros nos concentramos un buen tiempo, que no puede ser mucho, pero son 10-15 minutos, en un tema en particular previo a dormir, tenemos muchas chances de empezar a soñar eso. Y ahí es donde empieza y se vuelve un poco más complejo la dinámica de los sueños entre lo que es la explicación más científica y más formal, con lo que ha sido el psicoanálisis y la interpretación de sueños desde el psicoanálisis. Claro. Porque ahí es donde se toma obviamente hay un fundamento científico atrás del por qué soñamos, pero también se entra a sumar
otro tipo de cosas como los deseos que uno puede tener, que son los deseos inconscientes. Bien. Entonces, ahí ya complejizamos un poco porque es muy complejo el tema. El psicoanálisis lo que explica es que, al menos de la teoría freudiana, que es la primera que hizo como una interpretación formal de lo que es la dinámica de los sueños, por más que se ha hablado desde la antigüedad de lo que ha sido los sueños, es un tema que siempre ha despertado el interés de los científicos de todas las épocas, desde siempre, de la época de los griegos y en adelante. Desde lo que ha sido la teoría Freud, a partir de 1900, ahí se empezó a crear la teoría de la interpretación de los sueños un poco más dinámica. Y ahí es donde sumamos lo que es el factor científico y sumamos lo que es este tema importante, que son los deseos inconscientes. Que básicamente lo que dice es que nosotros en los sueños lo que hacemos es tratar de resolver de alguna forma, o se nos aparecen deseos que nosotros tenemos más ocultos o que no han llegado a nuestra conciencia. Entonces los sueños es uno de los canales a través de los cuales nuestro inconsciente aparece. Como que se expresa por ahí. Es uno de los canales a través de los cuales se expresa, exacto. O sea, los deseos, los miedos también, ¿o no? Sí, también. O sea, por deseos no se necesariamente implica algo que nosotros deseamos que pase. Ahí sino está. Que como emociones son emociones que están más subyacentes y que pueden ser tanto placenteras como displacenteras. Bien. Y que muchas veces en lo que son los sueños tratamos de generar una elaboración. Por eso muchas veces cuando incluso tenemos alguna preocupación en el día a día o lo que sea, a veces se nos aparecen los sueños cuando los intentamos tratar de resolver de alguna forma. Claro, seguro. El tema es que nosotros tenemos unos cuantos varios mecanismos de represión, que es lo que hace que no todo pueda florecer de la forma en que el cerebro quisiera capaz. Claro. Y son formas del cerebro de protegernos también a nosotros mismos, porque por algo es que nosotros no estamos pudiendo acceder a esa información en ese momento. Claro. Entonces, ahí es donde lleva lo que es la elaboración del sueño y tratar de entenderlo. El gran esquema, el gran puzzle de los sueños. Exacto, por eso, de sueños y de lo que es la teoría psicoanalítica sobre los sueños, se pueden hacer muchísimas columnas, capaz que esto puede ser puntapiés y después la gente... Sí, una de las que me gustó fue la de la programación de los sueños. Ahí va. Que si la gente después quiere, eso podemos seguir profundizando en la temática. Pero si vamos un poco en particular a hablar, por lo menos en líneas generales, un poco por ese lado, ¿no? Es tratar nosotros en los sueños de poder interpretar nuestros deseos inconscientes. Que eso va a requerir una elaboración, o sea, los sueños no se expresan de manera literal. Claro. ¿Sí? O sea, hay mecanismos a través de los cuales se expresa, que incluso puede haber un desplazamiento, una condensación, que son esos términos que lo que muestran es que capaz que nosotros soñamos con una persona o soñamos con una situación particular, pero en realidad no estamos soñando con esa persona, sino que hay elementos de otras personas, otras situaciones que se desplazaron hacia ellos. Entonces capaz que vemos a una persona, pero en ese momento del sueño vos la estás interpretando como otra. Y sí, o sea, yo no sé, veo estoy fulano, soñando, pero es mengano. sí, estoy soñando, veo a mi tío, pero no es mi tío, es, no sé, una expareja. Claro. Entonces en realidad decís, bueno, pero ¿por qué? si yo estoy imaginando, bueno, es porque eso se está depositando y está quedando transferido. Claro. ¿No? Entonces, en algún nivel, alguna interpretación se puede hacer. Bueno, ¿no? pero ahí es lo importante. O sea, la interpretación es cuando te dicen, bueno, ¿qué significa esto? Claro, solo tú lo sabes. En realidad la respuesta podemos tener cada uno de nosotros. Claro. O sea, por eso hay que hacer el análisis de los sueños, ¿no? Y tampoco significa que todos los sueños necesariamente tengan una interpretación. A veces vamos a soñar cosas que van sí desde el lado más de nuestro día a día y de lo que explica la neurociencia, que es cúmulos de estímulos. No sé, vamos a suponer que vimos una noticia que nos impactó en la televisión. Capaz que vamos a soñar con algo vinculado a eso, pero no porque sí o sí esté vinculado a nosotros en algún punto, sino porque nos genera un impacto y lo conectamos con otras cosas. Pero sí es importante darse cuenta que van a haber momentos en donde en los sueños sí van a aparecer elementos que nos pueden dar un significado más sobre nosotros mismos. Además hay sueños más fuertes que otros también. Y después hay otro tema importante que es la reiteración. Sí. Cuando soñamos muy recurrentemente con lo mismo. ¿Y eso qué pasa cuando tenemos un sueño recurrente? Recurrente. Sí. Y bueno, ahí lo que pasa, sí, o sea, no hay que dar recetas únicas porque cada psiquis es única y particular. Pero sí se podría pensar que está tratando de transmitir algo. O sea, que hay un mensaje ahí que estamos tratando de que no llegue y por alguna forma todavía no llegó y por eso se repite. Claro. Todo lo que en la psiquis humana
tenga una repetición, y desde psicoanálisis hay un concepto que se llama la compulsión a la repetición, Sí. que eso nos puede pasar en sueños, nos puede pasar, no sé, en la relaciones, vida, en la sí. vida, repetir situaciones Mm. que para nosotros no tienen un sentido de por qué las estamos repitiendo, es porque internamente hay un mensaje atrás que se nos trata de transmitir. O sea, lo hacemos por algo. Ujú. Después habrá que describir Hay algo que por qué. aprender ahí. Hay algo que aprender, hay algo que descubrir y hay algo que va a hablar sobre nosotros mismos y por algo lo estamos haciendo. Bien. De nuevo, no hay que generalizar que todo es así, Claro. o sea, porque a veces se puede tender a una sobregeneralización de, Mm. no sé, todo me pasa por algo. A veces sí, a veces no. Claro, sí, totalmente. Depende de lo que sea nuestra situación y depende de lo que sea nuestra realidad. Bien. Lo que son los sueños Sí. es uno de los canales a través de los cuales lo vamos a ver. Hay otros canales como por ejemplo lo que se llaman los actos fallidos, Ujú. que son aquellas situaciones que nosotros hacemos que estarían en teoría fuera de nuestra intención hacer, Sí. ¿no? Se hacen solos. ¿no? Claro, es decir, siempre que voy no sé, tengo una reunión con determinada persona, Sí. me olvido. Claro. O sea, me duermo Claro. o me olvido que tengo que ir. Bueno, capaz que hay algo atrás de Sí. que no queremos ver en el fondo de esa persona. Sí. O, no sé, siempre pierdo las llaves. Claro, sí. Depende, o sea, a ver, capaz que puede significar algo como puede significar que no, pero si a cada uno internamente le resuena de que hay algo más que pueda haber, puede que sea. Bien. Y ahí es donde se puede llegar a tener una interpretación. Ahora, volviendo al tema de los sueños, que dijimos que hay algunos sueños que se repiten. Cada uno debe tener algunos, supongo que vos tendrás los tuyos, todos tendrán alguno que diga, yo siempre sueño esto, puntual. Hay algunos sueños que son los que se llaman sueños paradigmáticos, que son aquellos sueños que en la sociedad en general Eso te iba a se preguntar. repiten. Hay algunos como universales. Sí, Se o me sea, caen los dientes, la caída de los que dientes. voy descalzo a no sé dónde. Sí, por ejemplo, otro que es muy común Sí. es la ola gigante. Lo he escuchado, no me ha pasado, pero lo he escuchado. Tipo, que nos tapa. Sí. Esos son los que se llaman sueños paradigmáticos. Son sueños que en el común de la gente capaz que alguna vez le sucedió. Sí. A ver, no hay una explicación lógica por el cual se da así, Sí. pero sí a lo que podemos ir es a determinados patrones culturales Ahí que nosotros está. compartimos que nos pueden producir angustia. Ejemplo, que venga una ola gigante y nos tape, creo que al 99% de las personas, si no Ninguno por nos decir al gustaría. 100, nos gustaría. No. El tema de la caída de dientes, pues es una preocupación Es horrible. que todos podemos Qué tener. angustia. A mí una vez me pasó decir, ay, por favor, me quiero despertar. Es horrible. O, por ejemplo, sentir que, no sé, apareces desnudo en el medio de sí. una audiencia. Ese es otro que también es bastante paradigmático, que Claro. creo que si lo hablamos con muchas personas le pudo haber pasado. Sí. Bueno, pero ahí denominador común que es como una sensación de inseguridad. Angustia, inseguridad. No, Básicamente angustia e inseguridad. seguro. Que se expresa a través de un canal, el cual es bastante común para todos. O sea, más o menos todos nos puede llegar a estresar, preocupar o provocar angustia ese tipo de situaciones. Claro, ahí está. Entonces, por eso se puede expresar en muchas personas ese tipo de sueños. Por otro lado, después, la psiquis es muy creativa a la hora Sin duda. de crear contenidos. Entonces, se va a mezclar lo que son nuestros contenidos del día a día, lo que es experiencias pasadas, Sí. lo que son deseos, lo que son miedos, lo que es Un ansiedades mix hacia de el futuro, aquellos. lo que es el vínculo con distintas personas. Entonces, en todo eso se va a hacer como un cóctel Sí. en el cual nosotros vamos a tener la producción del sueño. Claro. Ahí es donde va a empezar a operar el cómo nosotros nos sentimos en cuanto a eso y qué nivel de preocupación nos genera. Como yo decía, no necesariamente soñar con algo nos va a querer dar un mensaje, pero si eso, por ejemplo, soñé con determinada situación y esa situación me angustió mucho Claro. y en realidad no tiene un sentido capaz que tan lógico, es que porque probablemente haya un mensaje atrás que nos está queriendo transmitir. Ujú. Entonces ahí es donde empieza el análisis. Y ese análisis del sueño es un análisis que es arduo, porque no hay una interpretación literal. Claro. No es que voy a agarrar Ni el única. manual y voy a decir, bueno, como en la quiniela, o sea, Claro. soñé con Esto quiere decir con el número, esto. significa esto. Mm. Es muy individual, Claro. es muy único, va a depender mucho de la propia interpretación que se haga, en base a veces sí que puede ser la ayuda si vamos Sí, sí. del psicólogo, si está especializado también, porque no hay que estar especializado también como para sí, poder como para ayudar a ayudar. interpretar los sueños, ¿no? Mm. Hay técnicas como para eso. Entonces, ahí es donde se va a empezar a generar la interpretación y vamos a poder empezar a entender ese mensaje. Que de nuevo, esos mensajes nos van a venir por muchos lados. Sí. Vamos a tener actos fallidos, lapsus. Los lapsus son los en el lenguaje, son aquellas veces que nosotros decimos palabras que no son las que nosotros queríamos decir. Es claro. Entonces yo dije, la verdad que sos una persona muy inconsciente y querías decir, no sé, inconsistente. Claro.
y salió ¿Cómo arreglás inconsciente. eso después? No, ¿Ah? más con una persona que entiende, ¿no? Eso. Entonces, a veces puede ser un error, pero a Sí. veces puede ser que en realidad nosotros queríamos ganó transmitir el- otra claro. cosa y ahí es donde se nos ganó el inconsciente. Sí. O sea, tuvimos una filtración de nuestro inconsciente en la realidad. Y hay veces que son mortales. Y a veces se puede dar, por eso digo, se puede dar en el lenguaje, se puede dar en actos que nosotros podemos tener y se puede dar en otro de los caminos, puede ser a través de los sueños. Claro. Entonces, por eso es importante hacer el análisis nuestro de los sueños para entender a ver qué nos puede significar. No siempre van a significar algo, pero a veces sí. Pero bueno, ese es un poco el mix entre lo que es la explicación neurocientífica de bueno, que es una fase dentro de nuestro sueño que se da, que se da en base a contenidos de general del día a día, y después a su vez que bueno, también tengo un contenido más profundo que podemos analizar más psicoanalíticamente y que bueno, Interesantísimo. si es un tema que a futuro interesa, podemos Sí. ir profundizando. Además hay sueños que se recuerdan y otros que no. Sí, Eso a tiene que ver ver, con la intensidad también, ¿no? normalmente todos los sueños que no se recuerdan pueden pasar por una etapa de represión, También. que no lo estamos recordando por Ujú. algo en particular. El momento más vívido del sueño Sí. es cuando recién nos despertamos. Ahí. En ese momento que recién te despertás Ujú. es donde lo tenés más fresco. Ahí está. Después, con el correr de las horas y del día, Mm. eso va a ir pasando por determinados tamiz de bloqueos que Mm. van a hacer que nos vayamos controlando cada vez menos. Claro, Y no va a ser normalmente accidental que nos olvidemos de determinadas cosas en particular y nos acordemos de otras. claro. Y mismo cuando ya estás despierto decís, lo que soñé anoche. Sí, mucha Cuando gente te lo que va- hace es escribirlos. Escribirlos. Como para después poder, bueno, a nivel terapéutico, o sea, Mm. cuando con pacientes muchas veces se les pide Filosofía. que si puedan escribir los Claro. sueños que tienen en determinado momento, más si son sueños reiterativos. Claro. Sí. Perfecto. Bueno, me encantó. Lo vamos a seguir seguramente. Perfecto, Gracias, Eva. muchas gracias.